Empezamos a grabar, tuvimos ahí una pequeña pausa por razones de salud y aquí estamos retomando las enseñanzas. Estamos iniciando con el capítulo 11, pero voy a leer unos versos del capítulo 10 del libro de Apocalipsis para entrar a una parte muy interesante del libro. Creo que no es necesario repetir que el libro lo estamos estudiando sin sensacionalismo, sin especulación y sin opinión. Me refiero a lo que está escrito, lo que la iglesia del primer siglo recibió en el momento en que Juan les hizo llegar estos escritos. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente tenemos que leer el libro de la manera que la primera iglesia lo recibió. El capítulo 11, el capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis, el que vamos a iniciar hoy, es una mirada en retrospectiva. Es como tomar una posición en la cual nosotros nos ponemos a analizar nuestra vida. De ahí la importancia de entender que Dios no está limitado ni por las leyes de nuestra naturaleza, ni por las dimensiones físicas de nuestra naturaleza, lo mismo que no está limitado por el tiempo. Me refiero que Dios presenta el tiempo más para nosotros, para una buena comprensión de la era que estamos viviendo dentro del espacio que Dios le permitió a la humanidad. Lo que quiero decir con esto es que para Dios el tiempo no es importante, no lo define a Él en nada. El tiempo es importante para nosotros. Y dentro de ese tiempo llegamos a un punto en el libro del Apocalipsis donde vamos a tener que hacer una pausa y ver hacia atrás antes de continuar con el camino que venimos llevando hasta el finalizar el libro. En Apocalipsis capítulo 10 leímos, y solamente voy a leer, no lo voy a explicar porque quedó en la clase pasada, una pequeña mención acerca del librito nada más. Pero lo que leímos en Apocalipsis capítulo 10 verso 8 fue: la voz del cielo que oí habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Eso lo estudiamos desde Daniel y vimos que el ángel se refiere a nuestro Señor Jesús, que tiene una posición en la tierra y en el mar, y esto lo que demuestra es omnipresencia, y lo que está demostrando es el poder que él tiene para ejecutar los juicios. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me gusta que subrayemos la parte del librito, porque a Daniel le dice cierra el libro, mientras que a Juan se le está hablando del librito. La razón por la cual se le habla a Juan como el librito es porque Juan está hablando del libro que él escribió, al libro que a él le tocó escribir, que es el Apocalipsis. Entonces, dentro del compendio bíblico, dentro de los escritos del Antiguo Testamento y lo que Dios ha venido presentando a través de los apóstoles, sobre los cuales se fundamenta justamente la fe que tenemos que enseñar, porque es Cristo y sobre Cristo están los apóstoles, Cristo como base teológica, como base doctrinal, después los apóstoles, y de ahí para arriba se construye todo. Y en esa construcción, donde hay diferentes libros o diferentes escritos, hay uno en particular que es llamado el librito. Y es donde Juan dice: fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, porque en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito, dice, de la mano del ángel. El librito es la profecía, lo que estamos leyendo en este momento. Y lo comí y era dulce para mi boca como la miel. Dulce sí, porque traía un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, trae un mensaje de consuelo para la iglesia de ese primer siglo, esa iglesia perseguida que estaba siendo decapitada, que estaba siendo perseguida por los leones, echada a los leones, aserrada, quemada, y todo lo malo que se describe para esa iglesia del primer siglo se describe en el libro de los Hebreos, refiriéndose a los testigos, testigos
de la fe. Y esto es importante que tengan presente lo que estoy diciendo, refiriéndose a los testigos de la fe. Lo comí era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? Porque una vez que él se da cuenta que la esperanza trae esa fe, aumenta ese deseo de salir adelante en medio de todo lo que está aconteciendo. También se da cuenta que ese mismo mensaje que a uno les trae esperanza, a otros les trae rebeldía, y eso hace que él se amargue al ver lo que está pasando. Por eso él llora después, cuando está describiendo su posición delante del trono, y él se da cuenta que no hay ninguno digno de abrir el libro, este librito, ni siquiera de mirarlo. Entonces el ángel le dice a él, y él me dijo, el ángel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí vamos a hacer un muy rápido examen de este verso 11, porque cuando él dice es necesario que profetices otra vez, significa que ya se profetizó en una oportunidad. Y si ya se profetizó en una oportunidad, y Juan está presentando el Apocalipsis como un mensaje nuevo, o no nuevo, sino un mensaje de esperanza, tratando lo que ya el pueblo como tal, la iglesia como tal conocía. Cuando él dice que se profetice otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a que ya una vez fue profetizado todo lo que él está presentando acá en el capítulo 24, capítulo 25 de Mateo, por este mismo ángel o por el mismo Señor Jesucristo. Ángel en el caso de que es el mensajero en ese momento. Ya fue profetizado el fin de los tiempos. Ya fue dicho en las parábolas del reino y en las parábolas que el Señor dio acerca de cómo iba a ser la conducta de las personas en el fin de los tiempos. Y esta profecía que él hizo, la replica, la enseña Pedro, la enseña Judas, la enseña los diferentes actores como Pablo acerca de lo que ha de venir y cómo ha de terminar el tiempo de la humanidad. Cuando dice que se ha profetizado otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, es porque el Señor fue claro en su profecía que el alcance de la misericordia depositada en este librito va hacia toda la humanidad y no hacia los judíos solamente, porque no significa que solamente los judíos iban a recibir el mensaje de salvación, ni solamente los gentiles iban a recibir el mensaje de salvación, sino que el mensaje está planteado desde la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y es importante que te preste atención a lo que está diciendo la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice en ti serán salvas todas las familias de la tierra, porque eso no es cierto. Sabemos que hay un grupo de personas que irá a la perdición eterna y hay un grupo de personas que será salvada. Pero la bendición sí abarca a toda la humanidad, porque la bendición es el mensaje y el llamado al arrepentimiento. Comentaba en la iglesia, en el último tiempo que me tocó predicar, comentaba en la iglesia que hay un dicho que sale de muchos púlpitos lastimosamente, y digo lastimosamente porque aunque es una verdad hermosa, no es realmente el centro del evangelio, donde dice que es que Jesús quiere perdonar a todas las personas. Eso es una verdad. Jesús quiere perdonar a todas las personas, pero no es el centro del mensaje del evangelio. El centro del mensaje del evangelio es que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Y el arrepentimiento va a producir que en la sangre de Cristo, bajo el derramamiento que hubo de su sangre, haya remisión de pecados. Pero debe haber un arrepentimiento para que pueda haber un ejercicio de la limpieza de los pecados. Bueno, ese es el mensaje central. El mensaje central es de misericordia, esperanza. Pero recuerda, estamos en un momento, una posición donde estamos viendo hacia atrás y hacia adelante. Para poder entender un poco lo que estamos viendo atrás,
Yo les aconsejo a ustedes que presten atención al recorrido que vamos a hacer de manera rápida. En Apocalipsis capítulo 1 se habló del carácter del mensaje y el carácter del mensajero. ¿Cuál es el carácter del mensaje? El carácter del mensaje es un llamado al arrepentimiento a las iglesias que correspondían justamente en ese tiempo, un ejemplo, una imagen de lo que sería la iglesia en el paso del tiempo hasta aún la fecha de nosotros. Ese es el carácter del mensaje. Y el carácter del mensajero es quien dio la vida, quien se entregó para poder salvar, redimir a esas iglesias. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis pasamos por un recorrido donde habla del carácter de los receptores del mensaje. Eso es la iglesia en conjunto y el individuo dentro de la iglesia. La conducta de nosotros de manera grupal y la conducta de nosotros de manera individual. Ese es el llamado de atención que se hace en el capítulo 2 y capítulo 3 a las iglesias que estaban en Asia, que no son solo las descritas ahí, porque había mucho más iglesias como la de Corinto, que no está descrita ahí, y habían luego toda la zona de Frigia muchas más iglesias, pero son las que Dios escogió para que nosotros pudiéramos aprender de ese carácter de los receptores del mensaje. En el capítulo 4 y 5 podemos ver los eventos que se dan durante el tiempo del arrebatamiento antes de que inicien los juicios que están en la tierra, que lo aprendimos como lo de arriba y lo de abajo. En Apocalipsis capítulo 6 empieza una serie de juicios en la tierra que básicamente cae y recae sobre el sacerdocio del momento, el sacerdocio que había descuidado la tarea que le tocaba, y sobre ese pueblo también que había rechazado a Dios y había rechazado también el sacerdocio. En el capítulo 7 nos da una descripción de los 144,000 sellados, o sea, los que están dando testimonio en ese momento, que lo estudiamos en su oportunidad. Puede ir a buscar el audio para que vea quiénes son esos 144,000 sellados, que corresponden a los que se quedaron en la figura de Manasés, que serían los mestizos, los cristianos, aquellas vírgenes imprudentes que no tuvieron la sensatez de esperar al novio como debía ser esperado, y lo que es los judíos como tal, las 11 naciones, donde no está Dan, porque Dan ha sido arrebatado junto con Efraín, que son los dos testigos, el judeo-cristianismo, que se queda para enfrentar las enseñanzas y la predicación que se da durante tiempos de tribulación. En el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis logramos ver la descripción de la segunda serie de juicios, a los cuales le llamamos las trompetas, porque la primera serie de juicios, que era sobre su pueblo y sobre el sacerdocio, se le llamó los sellos. En Apocalipsis capítulo 10, que fue lo que terminamos de leer la clase anterior, antes de que tuviéramos esta pequeña pausa, vimos el estudio del ángel y el librito, y acabo de decir que el librito corresponde al Apocalipsis, donde a Daniel se le dijo que se cerrara la profecía y a Juan se le dice que abra la profecía. O sea, que muestre el librito, que lo consuma, que lo coma, y que eso le va a causar un malestar, a pesar de que es palabra de Dios y la palabra de Dios es dulce como la miel. Así llegamos al capítulo 11 y es aquí donde deseo, por favor, presten mucha atención, porque es donde estamos parados viendo el recorrido que hicimos y nos vamos a voltear a ver el recorrido que nos falta. Estoy hablando como iglesia. En Apocalipsis, en el capítulo 11 al 13, es el testimonio en retrospectiva de por qué estamos como estamos y por qué estamos en dicha profecía. Ahí es donde va a venir, porque no ha venido, va a venir el séptimo toque de la trompeta, el juicio antes de la ira. Después, en el capítulo 14 y 15 va a venir un preludio, un anuncio de lo que es lo que viene y acontece antes de la ira también. Para en el capítulo 16 desatar las copas de la ira y ver esa serie de juicios ya en toda su dimensión, que va a abarcar a todas las naciones. Y si usted me pregunta a mí por qué es que le llamo juicios antes de la ira, entonces significa que todo lo que ha pasado en la tierra, todo lo que han recibido las personas y el sufrimiento por el cual la tierra ha pasado, no es la ira de Dios. No, mis hermanos.
lo que ha habido hasta el día de hoy son advertencias, son pequeñas luces de lo que es la ira de Dios ya cayendo y derramándose para justicia de lo que Él demanda a las personas en la tierra. Así es como llegamos al capítulo 11, el verso 1, y entonces vamos a empezar a estudiar en retrospectiva lo que acabamos de ver de manera general. Pero aquí es donde vamos a entrar en una fase teológica, donde nosotros, si no creemos, si no consideramos que la iglesia de Dios empezó desde el judaísmo y después fue insertado lo que es los gentiles para hacer el judío-cristianismo, y no creemos que lo que está allá es la luz que nos ayuda a nosotros para ver hacia adelante, aquí vamos a estar completamente extraviados. Y si no entendemos este paso que estamos dando nosotros en este momento, donde nos estamos poniendo en el medio de la historia de la humanidad, y por qué razón están por enfrentarse ya los juicios de mayor envergadura, entonces nosotros vamos a estar desubicados realmente en la posición que tiene la iglesia dentro de lo que está pasando. Y no olvidemos que cada vez que Dios ha mencionado que va a ejecutar un juicio sobre un grupo de personas, se guarda un grupo de personas, una tercera parte, como lo hizo en Egipto, en la tierra de Gosén, cuando se guardó a Israel. Y los juicios que están cayendo sobre las personas que aún continúan rechazando al Señor. En ese marco es que los testigos salen a predicar, salen a enseñar que viene la última extensión de la misericordia, el último lapsus para la humanidad, el último tiempo antes de que se desate la ira en toda su dimensión. Iniciamos en el capítulo 11, en el verso 1, leyendo de la siguiente manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. La caña de medir, mis hermanos, es una forma simbólica y a la vez literal de hablar, en el caso de la Biblia como tal. Porque en el contexto bíblico, la caña de medir representa la medida de algo que es físico o es espiritual para saber en qué condición está. Eso es una evaluación. Es algo que se hace para que la persona se dé cuenta en la posición en la que está delante de Dios, no para que Dios se dé cuenta, porque Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente y Dios todo lo tiene Él bajo su control y Él conoce absolutamente todo. Así que la prueba de la ira, la prueba del tiempo difícil no es para que Dios sepa quiénes somos nosotros. La prueba del tiempo difícil es para que nosotros sepamos quiénes somos nosotros y en qué posición estamos. Cuando Él le dice que vaya a medir con una caña, está hablando de un aspecto literal, físico, y está hablando de un aspecto espiritual. O sea, la caña de medir en la Biblia representa justicia, representa equidad de Dios para medir las acciones de los corazones de las personas. Pero estas acciones de los corazones de las personas lo va a medir en tres fases, Va a medir, dice con la caña, el templo de Dios que corresponde a un común, se corresponde a un colectivo. Va a medir el altar que corresponde a la adoración de estos individuos y a los individuos en particular que están adorando, que sería a los que adoran en él. Eso es lo que el Señor está presentando y también lo pudimos ver y lo pudimos aprender desde el libro de Ezequiel, cuando él menciona también este tipo de medición, cuando se utiliza esta caña de medir para medir el templo y distinguir entre lo santo y lo profano. Eso es lo que el Señor hace. Pero no olvidemos lo que acabo de decir, que no es para que Dios sepa, porque Dios ya lo sabe, es para que nosotros sepamos en dónde estamos ubicados en tiempo y espacio, donde Dios no está limitado por el tiempo, pero nosotros sí. Así que las tres cosas que manda a medir con la caña es el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. No debemos olvidar que estamos entrando en una fase de retrospectiva donde vemos hacia atrás lo que sucedió
para indicarnos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento, como iglesia, tanto colectivamente como individualmente. Y ahí en ese medir, en esa fase donde el Señor va a hacer que nosotros nos autoanalicemos dentro de lo que es el proceso de la tribulación. Y cuando digo nos analicemos, recordemos que un grupo de personas fue llevado y otro grupo de personas fue dejado. Pero eso está hablando a futuro. Eso aún no ha sucedido. Por lo tanto, nosotros, ustedes y yo, podemos analizarnos en este momento si realmente somos del grupo que va a ser levantado o del grupo que se va a quedar. Bajo estos términos, medir el templo de Dios, que corresponde al colectivo, a la iglesia, medir el altar de Dios, que corresponde al lugar de adoración, y medir los que adoran en él, la forma en que adoran. Hablemos un poco del templo de Dios. El templo físico ya había sido destruido para este momento de esta profecía, porque el templo físico fue destruido en el año 70. Pero no está hablando del templo físico, porque Dios no está interesado en el templo físico, sino que Dios está interesado en el templo que Él construyó a través de su sangre, a través del derramamiento de su sangre. La orden de medir el templo básicamente está hablando de medir a la iglesia que estaba para ser levantada, o sea, a la iglesia que estaba para ser arrebatada, a aquella iglesia que tenía que esperar como vírgenes prudentes. A estos son los que le dice examínelos, examínense. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, en los versos 16 al 18 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Aquí está hablando justamente Pablo a los Corintios de que reconozcan que son el templo de Dios en la tierra en este momento, o sea, usted y yo, y que si nosotros destruimos el templo de Dios, Él nos va a destruir a nosotros. Porque así como habla de manera colectiva del templo, habla de la participación nuestra dentro de ese templo. De ahí la importancia de entender el mandamiento que el Señor nos llamó a nosotros a practicar, que es el amarnos los unos a los otros en la medida en que Él nos amó. En Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 1, hablando de esta misma idea del templo de Dios, que es lo que estamos viendo, que se está midiendo, para poder ver en el capítulo 11, 12 y 13 de Apocalipsis, de manera retrospectiva, todo lo que la iglesia ha pasado hasta ese punto, cuando va a ser arrebatada. Nehemías nos ayuda a entender un poquito más acerca de lo que es la transgresión que la iglesia ha venido haciendo en el paso del tiempo, para que se encuentre en una posición difícil, una posición incómoda, donde quedaron abajo, porque no fueron llevados cuando el arrebatamiento se dio y quedaron abajo para que sean testigos delante del resto de la humanidad de qué fue lo que hizo que el novio no se llevara a ese grupo de personas. Nehemías capítulo 8, verso 1 dice, y se sentó junto todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Préstele atención que después de 70 años en cautiverio, Esdras hace una recopilación de todo lo que es la ley refiriéndose a lo que es el Pentateuco, y de todo lo que son los escritos en referencia a lo que son los salmos y los profetas, y él viene y establece, canoniza esto y lo abre después de 70 años en cautiverio delante de estas personas. A este grupo de escritos se les conoce o les va a llamar como la ley. ¿Delante de dónde lo hace? Delante de las puertas de las aguas. La puerta de las aguas era una puerta que no se abría todos los días, era una puerta que permanecía cerrada todo el año. Se abría una vez al año con un único propósito, que el sacerdote entrara por esa puerta, se lavara en una especie de estanque, una especie de pileta que se llenaba con el agua que provenía del estanque de Siloé, y Siloé representa al Espíritu Santo. Entonces el sacerdote tenía que ser lavado a través de una manera figurada, a través del Espíritu Santo, antes de entrar al lugar santísimo. Así que la advertencia que está dando aquí es cómo delante de las puertas de las aguas nosotros nos vamos a ver confrontados antes de que el Señor venga
por los que deben de estar con sus lámparas con aceite y aceite extra. Sé que es bastante la información que estoy dando, pero es información que hemos venido aprendiendo durante años, así que lo que estamos viendo en Apocalipsis es una recopilación de todo lo que hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a todo Israel. Ya mencionamos en una de las clases que Israel correspondía a todos los que estaban bajo el domo, bajo la autoridad de Israel como tal, ya no Jacob, sino Israel, donde estaban los hijos de Jacob, como casa de Jacob, donde están los mestizos, que eran hijos de los israelitas y los egipcios como hijos de José, y donde estaban los extranjeros. A estas personas es a las cuales se les está presentando el libro. Dice cuál Jehová le había dado a todo Israel, le había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Primer día del mes séptimo porque estamos hablando de las fiestas del Yom Teruah, estamos hablando de la fiesta que nos dice a nosotros cuándo va a venir nuestro Señor de nuevo. Y el tiempo en que nuestro Señor nació fue la fecha entre septiembre y octubre que el Señor vino la primera vez. Fue la fecha que se conmemora la creación de Adán. Y en esa fecha justamente, durante ese lapso de tiempo que es entre septiembre y octubre, se está abriendo el libro porque es lo que representa que el Señor va a venir por su iglesia durante un Yom Teruah. Por eso es que el gran enemigo, la gran mentira de haber introducido estas fiestas de diciembre nos aleja a nosotros o aleja a las personas que no quieren soltar esa fruta que le dio Satanás, los aleja de la realidad de poder entender en tiempo y espacio dónde nos encontramos nosotros. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres y de mujeres, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, o sea, el día de la fiesta de las trompetas, el día de la fiesta del Rosh Hashanah o el día de la fiesta de los tabernáculos. Así es como se le conoce a esta gran fiesta. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. No olvidemos lo que acabo de decir, que la puerta de las aguas no había sido destruida. Es la que permaneció firme porque la palabra de Dios permanece firme desde el principio hasta el final. Jesús dice que la ciencia pasará, la tierra pasará, los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Me encanta cuando la Biblia describe a través de Nehemías y todos los que podían entender, porque se está refiriendo a cualquier edad. En el momento que hay entendimiento del Espíritu, en el momento en que el alma puede entender el mensaje, aunque no entienda las palabras como tal, pero el mensaje, el espíritu del mensaje va a calar en nosotros a través de nuestros oídos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando vemos lo que Nehemías describe, nosotros necesitamos irnos al Nuevo Testamento, porque no olvidemos que estamos entrando en una fase donde hay dos testigos que van a predicar, dos testigos que van a enseñar, y necesitamos conocer quiénes son esos dos testigos descritos en el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, en ese espacio de tiempo que es durante la tribulación y por qué están haciendo eso. Entonces el llamado que hace Nehemías es el mismo llamado que han hecho los profetas, el mismo llamado que ha hecho Jesucristo mismo, nuestro Señor, nuestro Adón. Es el mismo mensaje a observar, a prestarle atención a la ley que Dios estableció para que lo conozcamos. Esta ley que muchos dicen que han pasado, esta ley que dice para muchos que no aplica, y como decía en una de las clases anteriores, dentro de lo que estamos estudiando de los mandamientos, solamente el capítulo 18 y 19 de Levítico, libro que se ve como que ya pasó, nos habla a nosotros de todas las inmoralidades que el hombre practica, el incesto, el acercamiento sexual entre familiares, y Dios viene y dice que esto está prohibido, que esto no se debe hacer, pero esto es lo que ha desechado la humanidad y la gente que se dice iglesia, diciendo que eso era para los antiguos
y no para el presente, dándole paso a la inmoralidad sexual que se está viviendo en nuestros tiempos, porque no hay quien regule, porque los antinomianos dicen que eso era para la gente del pasado. Solo son pequeñas observaciones muy rápidas, porque estamos parados en el centro, viendo hacia atrás, para después ver hacia adelante y continuar caminando el sendero que nos está planteando Juan a través del librito o del libro del Apocalipsis. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de los que estaban atentos al libro de la ley. Pablo, para podernos ayudar a nosotros a comprender el alcance que tiene la ley, el alcance que tiene la transgresión que el pueblo, la iglesia dio, el pueblo de Israel y también la iglesia, nos enseña a nosotros en Romanos capítulo 2, a partir del verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea que la ley que es ignorada para algunas personas, que dice que no aplica para nosotros, esa misma ley, aunque no la tengan, los va a hacer perecer. ¿Por qué razón? Pablo explica, y todos los que están bajo la ley y han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que la misma ley que es rechazada y los antinomianos dicen que no vale, esa misma ley va a juzgar a este grupo de personas. Y la misma ley que es aceptada por un grupo de personas que considera que sí debe de prestarle atención, también va a juzgar a este grupo de personas. ¿Por qué? Porque la ley, la determinación que Dios puso, las regulaciones que Dios puso, no las va a evitar absolutamente nadie, aunque diga que no nos aplica. Solo que unos serán juzgados delante del trono blanco para la condenación eterna y otros delante del trono de la gracia para observar si realmente hicieron la voluntad del Padre y lo que el Padre está pidiendo a través del Hijo. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es el oír la ley, no es el leer la ley, no es el entender los mandamientos el que nos hace a nosotros justos delante de Dios. Podemos oírlos, podemos entenderlos, podemos aprenderlos, pero es la práctica de los mismos los que nos hace delante de Dios personas aceptas en cuanto a conducta, no en cuanto a salvación. En cuanto a salvación, la sangre de Cristo impacta, nos limpia, nos llama al arrepentimiento, nos redime, nos justifica y en ese momento somos salvos. Pero nuestra conducta debe ser consecuente a esa redención, a esa salvación. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, preste atención, los gentiles que no tienen ley, aquellas personas que dicen, no, a mí esto no me aplica, la ley no es para mí. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, que es la naturaleza, lo que la conciencia, lo que nos dice a nosotros el Espíritu de Dios en nosotros que debemos de hacer para agradar a Dios. Cuando no se hace porque se ha leído, sino que se hace porque el Espíritu nos está guiando, dice. Y los que lo hacen por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, que la persona que actúa correspondiente al llamado del Espíritu Santo, el estanque de Siloé, donde estamos siendo lavados para pasar a las aguas, donde vamos a entender el mandamiento y donde Jesús nos va a explicar y nos está explicando lo que quiere de nosotros. Pero aún así, aún antes de llegar a la instrucción de nuestro Señor, de nuestro Adón, antes de llegar a ese momento, ya el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y hace que produzcamos por naturaleza lo que la ley solicita, mostrando la obra de la ley escrita en donde en los corazones, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice conforme a mi evangelio. Pero ¿qué es mi evangelio para Pablo? Pablo está hablando a un grupo de gentiles, no a judíos, y les está diciendo que si hacen lo correcto delante de Dios, con solo escuchar la voz del Espíritu Santo, el llamado de la conciencia,
ya con solo eso ya Dios nos ve a nosotros aceptos en el amado, porque es a través de la muerte y resurrección, es a través de la muerte y la resurrección que se nos ha permitido a nosotros entrar dentro de este grupo de personas que se llama templo de Dios, que se llama iglesia de Dios, donde hay judíos y donde hay gentiles. Entonces dice el verso 25 de Romanos, para hablar del evangelio de Pablo, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, pregunta Pablo, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿A qué se refiere él? Básicamente lo que él llama su evangelio. Él está diciendo que los que se circuncidan por obedecer a Dios, eso no los hace aceptos delante de Dios. Y los que no se circuncidan porque están, según la declaración de los individuos bajo la gracia, esto no los hace aceptos delante de Dios. Porque no es la circuncisión ni la incircuncisión lo que nos hace aceptos delante de Dios. Dice Pablo en el verso 27 del capítulo 2 de Romanos, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, está hablando de agradar a Dios, de un corazón dispuesto, de tener esas lámparas listas, de estas lámparas que están esperando al novio junto con aceite extra, pero guarda perfectamente la ley. Dice, te condenará a ti, hablando a los que se justifican o creen que porque hacen actos buenos, entonces por eso son salvos. Con la letra de la ley, con que la circuncisión, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, que las acciones, las obras de unas personas obedientes condenan a otras personas, no porque las obras salven o porque las obras condenen, sino porque una persona que realmente ha sido redimida por Cristo va a dar obras, o lo que Jesús dijo, frutos del Espíritu o frutos de arrepentimiento. Así que no es lo que se ve en el exterior, ni lo que se ve desde el interior lo que nos salva a nosotros, sino la obra de que Cristo hizo tanto en gentiles como en judíos a través de su derramamiento de sangre. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es judío el que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, hablando de la conciencia, hablando de la forma de agradar a Dios. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Ok, así entonces llegamos a entender que la iglesia total, el conjunto del templo, el cual está siendo medido, es tanto cristianos como judíos, gentiles como judíos, hombres como mujeres. Lo que está diciendo es que la medición que está haciendo antes de que se desate la ira es cómo está el corazón, que fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando le dijo que él no veía la apariencia, sino que analizaba, que veía el corazón. Dentro de ese aspecto que analiza el segundo aspecto, mide el segundo aspecto para ver en qué posición estamos nosotros antes que se dé el arrebatamiento, porque estamos en el centro, estamos en un análisis de todo lo que venimos estudiando desde el principio, y no digo desde el principio de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, sino desde el Génesis capítulo 1, verso 1 hasta este momento. El altar, que es el lugar de sacrificio, ahí es donde Pablo hace una llamada adicional. Primero habla lo que acabamos de leer de la obediencia que se debe dar a los mandamientos de Dios y la disposición del corazón a los mandamientos de Dios, sea de gentiles o sea de judíos, sea de mujeres o sea de hombres, sean circuncisos o no sean circuncisos, porque es un llamado a la obediencia. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, refiriéndose al altar, que es la segunda medición que hace Ezequiel, y es la segunda medición que se le dice a Juan que debe de hacerse. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es sacrificio vivo? ¿Qué es sacrificio santo? ¿Qué es sacrificio agradable a Dios? Es la renuncia justamente a lo que nosotros damos por justo y por santo,
para poner delante de Dios lo que Él da por justo y por santo. Es ese análisis que nos hacemos nosotros de que no es por las obras que nosotros somos salvados, pero que sí tenemos que dar frutos de buenas obras una vez que tenemos salvación, y ese sacrificio es renunciar a nuestros deseos, renunciar a todo lo que nosotros queremos para poner delante de Dios lo que Él quiere en la medida justa, y la medida justa es el testimonio de Jesucristo. No os conforméis a este siglo. Siglo está hablando de un tiempo, el tiempo que le corresponde a la humanidad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No está hablando de conocimiento, sino del entendimiento. Empezar a entender claramente cuál es el propósito, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros delante del altar. Eso lo está hablando de manera general, de manera global, lo está hablando como iglesia, lo está hablando como templo, porque la tercera medida es individual dentro de ese llamamiento a analizarnos a nosotros, a examinarnos para ver si estamos listos para cuando el Señor venga por su novia. Mas la hora viene, dice el verso 23 del capítulo 4 de Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí es donde está todo el escenario. Ya aprendimos cuáles fueron las tres mediciones, una a la iglesia en conjunto. Por eso tenemos que velar los unos por los otros. Por eso tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Debemos de llamarnos la atención los unos a los otros. Debemos apoyarnos los unos a los otros, porque como cuerpo nosotros debemos de velar por los más pequeños, por los que aún no entienden, y los que se supone que entendemos, debemos de extenderle la mano a las personas que se van sumando o que Dios va sumando justamente al reino de los cielos. La primera medición es el templo, la primera medición es toda la iglesia como tal, y la segunda medición es el altar donde se adora, la forma en que se adora de manera colectiva, pero aquí viene algo tan importante que es en la tercera medición, que es a la persona de manera individual. Cada adorador debe de adorar de manera individual a Dios en su conducta, en su forma de hablar, en su forma de proceder, en su forma de responder, porque la adoración, más que un acto, es una relación para con Dios. Entonces así es como entramos al verso 2 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, para poder entonces observar hacia atrás, ver qué es lo que tenemos que corregir para poder llegar al camino, al sendero hacia el cual el Señor nos lleva. Él dice, haga esas mediciones, le dice, hagan estas mediciones. Pero, y en el verso 2 es donde viene el pero de las mediciones que se están haciendo, donde Dios dice dónde se debe medir y dónde no se debe medir. Pero el patio que está fuera del templo, déjale aparte. El patio que está fuera del templo, está hablando del templo de Salomón, que ya fue destruido para este momento, solamente que está hablando de una figura física para mostrarnos una verdad espiritual. El templo se dividía en área de lo que es el lugar santísimo, el lugar santo, un área para los judíos, un área para las mujeres y un área para los gentiles. Así es como se había ampliado el templo para el tiempo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y había sido hecho a través de el mismo Salomón. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. No lo midas es, no le hagas escrutinio, no lo vamos a destruir, no vamos a operar en él, porque le vamos a dar un espacio, le vamos a dar un aire, le vamos a dar un tiempo de acción. Y eso es lo que vamos a observar cuando veamos hacia atrás, enfocados en hacia dónde vamos. No olviden eso, estamos en el centro. Capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis es una mirada en retrospectiva, es un análisis a todo lo que es la historia de la iglesia, de lo que ya ha venido aconteciendo antes de que el Señor desate la ira ya de manera plena. Porque han sido entregados a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses, que corresponde a 3 años y medio. Porque no olvidemos
que está hablando que el control de los gentiles será en su magnificencia, será ya de una manera plena durante la tribulación. Así que está hablando de 3 años y medio que corresponde a la mitad del tiempo de tribulación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versos 19 y 21, sino conciudadanos de los santos y miembros de una familia. ¿La familia qué? De Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que lo que está llamando la atención para nosotros, Pablo, es que somos un templo, somos un edificio coordinado que debe crecer y que se le ha dado un espacio a los gentiles de operar con un propósito y con un fin. En Lucas capítulo 21, verso 24, Dios nos habla de estos eventos, incluyendo la destrucción del pueblo y su regreso en referencia a lo que se debe de construir en este lapso de tiempo con el judeocristianismo. Por eso es que es tan terrible, tan destructivo, que se esté rechazando el judaísmo de Jesús y no podamos observar las figuras, no podamos observar las fiestas de la manera plena, porque se nos priva a nosotros realmente de esperar al novio como debe él ser esperado. Él busca una iglesia sin mancha y arruga, no significa sin pecado, porque la iglesia está pecando y la iglesia dejará de pecar hasta que ya entremos en la gloria de Dios. Pero la iglesia debe esforzarse por mantenerse limpia, por mantenerse sin arruga, a través de lo que es el testimonio de Jesucristo. Y Jesús dice en el capítulo 21, verso 24 de Lucas, dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hollada quiere decir que los gentiles, en rechazo al judaísmo, toman una posición en la cual persigue al judaísmo y Jerusalén es destruida, es hollada, y fue lo que pasó en el año 70. Esa frase similar Pablo la dice en Romanos capítulo 11, verso 25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, subrayé la parte en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nos dice la Biblia en todo momento de la plenitud de los gentiles y de los tiempos de los gentiles, lo cual significa que el último lapso que falta es el arrepentimiento de todos los gentiles que han sido sellados para salvación, de estos gentiles que están rechazando justamente el judaísmo de Jesús y a Jesús. Pero alguien dice, pero los judíos todavía no creen en Cristo. Si los judíos no creen en Cristo, porque así Dios lo estableció. Cuando la plenitud de los gentiles, o sea, se refiere a los que han de ser sellados para ser salvos, para ser levantados, para ser parte del reino de los cielos, haya alcanzado su máxima expresión, entonces los judíos van a abrir su entendimiento, porque Dios les va a abrir el entendimiento. En Ezequiel 30, en el verso 3, apunta a este castigo hacia las naciones justamente cuando habla a través de la relación que debe tener el pueblo de Israel para el día del Señor. La imagen de Nabucodonosor, donde está el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro cocido, que representan reinos de gentiles que de manera sucesiva han venido tomando posición dentro del reino de Dios en la tierra, ahorita, donde hay un control de la humanidad dentro de lo que Dios quiere que nosotros establezcamos. Son los gentiles los que han tomado esa posición. Daniel lo describe como bestias, como 4 bestias, cuando describe los diferentes imperios que iniciaron desde Egipto, Lidia, los imperios como el babilónico, como el medo-persa, como el de Alejandro Magno y como el romano, que son bestias, las describe Daniel así. Estos imperios, estas formas de pensar ante Dios que las describe Daniel y las describe también nuestro hermano Juan, es lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Y entonces va llevando la Biblia nuestra mente para que vayamos viendo que entre más pasa el tiempo, más se corrompe la mente de los gentiles. Entonces, en retrospectiva, entendiendo que los gentiles se alejan más del judaísmo que acercarse, se alejan más de Jesús judío
que acercarse, se alejan más del Antiguo Testamento que acercarse, al grado de rechazar los mandamientos, al grado de rechazar tanto la instrucción de Dios para que podamos conocer la agradable voluntad de Él, que es buena y perfecta. Entonces, en lugar de acercarnos, nos alejamos, y ese es el tiempo de los gentiles, el cual Dios le dijo tanto a Ezequiel como a Juan que no midan ese espacio de los gentiles, sino que los dejen por un tiempo. Pero dado ese tiempo y llegado el arrebatamiento, entonces la humanidad va a recibir a dos grupos de personas, no a dos personas, sino a dos grupos de personas que representan justamente el último mensaje de misericordia antes que se desate la ira a plenitud. Apocalipsis capítulo 11, verso 3, que es lo que estamos estudiando hoy. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días es la mitad de una shemitah. Una shemitah son 7 años y la mitad son 3 años y medio, 3 años punto 4. Básicamente está hablando de un futuro inmediato, está describiendo lo que va a pasar durante la tribulación, que estos dos testigos son los que les va a tocar en el tiempo del dominio gentil, explicarle a la gente lo que está pasando para que puedan hallar en Cristo paz, para que puedan hallar en tiempos de angustia esperanza estas personas. La época del dominio gentil va a terminar con la venida de Cristo, como lo podemos leer en el Apocalipsis capítulo 11, verso 2, cuando el Señor establece que el tiempo de la plenitud de los gentiles establece el fin del dominio gentil. Apocalipsis 11, verso 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El silicio es duelo, el silicio es luto, el silicio es dolor, porque se está dando durante la primera etapa de la tribulación. La época de los gentiles, como les dije, termina cuando nuestro Señor Jesucristo venga para establecer su reino. Lucas 22, 24. Porque todos los días, a partir del verso 22, Lucas 22, 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, y todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo empezó a ser hollada Jerusalén por los gentiles? Cuando fue destruido por Nabucodonosor en el primer en la primera deportación, en la primera destrucción de Israel y del templo, allá en el año 588 a.C., y todavía continúa siendo ya por los gentiles en el año 70, cuando Tito Vespasiano viene y destruye el templo también. Ese es el alcance, ese es el dispersar, esa es la forma en que Dios hace que el evangelio se vaya por todo el mundo, cuando dispersa el mensaje a través de las personas que son las que llevan el mensaje. En Romanos 11:25 nos da una pista del propósito de Dios por el cual Él permite estas cosas para la difusión del Evangelio en todo el mundo. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo que nosotros estamos aprendiendo es que Dios permitió todo esto que le pasó a Israel con el fin de que Israel se dispersara por el mundo, con el fin de que el mensaje se dispersara por el mundo en tiempos de gentiles, cuando el griego y el latín eran los idiomas que se prevalecían en todo el mundo y no el hebreo. Porque si hubiera sido el hebreo el que se dispersa por el mundo, el mensaje hubiera sido sumamente limitado. Pero el mensaje, aunque sea en griego, el mensaje, aunque hubiera sido en latín, aunque hubiera sido en alemán, el origen del mensaje viene del judío y del judaísmo. Cuando el pueblo rechaza a Jesucristo
y se ven temporalmente aislados justamente de su relación con Dios, entonces el resultado es que son expulsados de su tierra, son expulsados de su templo, para que el mensaje sea hacia todas las naciones y alcance a todas las naciones. Así que el endurecimiento parcial, mis hermanos de Israel, no impide que los judíos se salven de manera individual, porque el endurecimiento a todos los judíos no significa que judíos de manera individual hayan venido rindiéndose a los pies de Cristo como lo vimos en la iglesia del primer siglo, como lo vimos en los primeros hombres que Dios llamó desde el judaísmo, como fueron los apóstoles y todos los que siguieron a Jesús en la primera iglesia. Cuando llegue ese momento, cuando ya lleguen los últimos tiempos, cuando lleguen los tiempos de la ira, cuando la iglesia ya sea arrebatada, van a quedar dos testigos. Y esos son los dos testigos que vamos a empezar a estudiar nosotros, si no nos da tiempo en esta clase, a partir del próximo lunes. Isaías 17:7 dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿En qué tiempo? En tiempo de los gentiles. Las personas van a ver hacia Dios, se van a dar cuenta que realmente es el Hijo de Dios. El Señor va a levantar a su iglesia, el Señor va a levantar a su pueblo, y en ese momento dice: Israel va a contemplar al Santo. Todas las naciones van a contemplar al Santo. En Isaías 62, 11 al 12, he aquí Jehová hizo he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decirle a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarás pueblo santo, redimidos de Jehová, a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Está hablando de la restauración de Israel, está hablando de nuevo de lo que Israel como tal, estoy hablando de los judíos, van a tener que hacer como misión, que no lo hicieron antes, pero una vez que sea la iglesia arrebatada, entonces tanto los judíos que se van a convertir a Cristo a través de lo que está aconteciendo en esos últimos tiempos, más los cristianos desobedientes, los gentiles desobedientes que se quedaron, se van a convertir en esos dos testigos. Romanos 11:28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, está hablando de los judíos, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí no está hablando de dones de gentiles, está hablando del don de Israel al ser el pueblo de Dios que Dios escogió para que presentara el mensaje a las naciones. No lo hizo. El Señor permitió que se dispersara por el mundo, el mensaje se dispersó por el mundo, y una vez que la iglesia sea arrebatada, ellos van a abrir los ojos, los cristianos desobedientes van a abrir los ojos, y entonces va a empezar la predicación de estos dos testigos. Estos dos testigos, dice capítulo 11 de Apocalipsis, verso 4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos dos testigos que están predicando que los que los quiere dañar los va a vencer a través de la palabra de Dios, a través del mensaje de Dios, porque no es con espada ni con ejército, sino con la palabra que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Estos dos testigos son conocidos como los dos olivos. Romanos 11:17, Pablo lo describe de la siguiente manera: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Las ramas son los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, o sea, Jesús y su judaísmo, sino la raíz a ti. Pues a las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está diciéndole a los gentiles el propósito por el cual el Señor permitió que se dispersaran los judíos por el mundo, para que el mensaje nos llegara a todos nosotros. Y una vez que la iglesia es levantada, la novia levantada, los que quedan abajo se unen como un solo cuerpo, que es el milagro más grande que va a haber en la tierra. Es el último mensaje de misericordia que va a haber, donde judíos y cristianos se unen para predicar a Jesucristo. Eso no ha pasado
Eso no está pasando, pero eso va a pasar, porque esos son justamente los dos testigos a los que se refiere el Señor. En Romanos capítulo 10, capítulo 11, verso 20 dice, si por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensorbezcas, o sea, no te llenes de soberbia, le está diciendo a los gentiles, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose a los judíos, a ti tampoco te perdonará. O sea que Dios va a llamarnos a escrutinio, nos va a medir a nosotros de la misma manera que ha medido a ese pueblo, de la misma manera que ha medido a ese sacerdocio. Así que estamos de pie, no estamos estudiando todavía lo que va a acontecer, estamos viendo hacia atrás y estamos viendo las transgresiones que la iglesia judía hizo y estamos viendo las transgresiones que la iglesia cristiana ha hecho también en cuanto al evangelio. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, Romanos 11:22. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es lo que le está diciendo a uno de los testigos, a uno de los que tienen que ser insertos cuando se cree más que los judíos y piensa que los judíos fueron desechados. Romanos 11:23 dice, y aún ellos, refiriéndose a los judíos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, o sea, ustedes gentiles se fueron metidos dentro del plan de Dios, contra naturaleza, porque no eran del pueblo escogido de Dios, eran extranjeros, pero allá en el monte Sinaí se les incluyó, se les llamó y se les llamó al arrepentimiento. Entonces, si fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más los que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. De estos testigos es que empieza a hablar el capítulo 11 de Apocalipsis, de estos testigos que se refiere a los que se quedaron, tanto judíos que entienden, abren los ojos, se dan cuenta realmente de la verdad, y de los cristianos que estuvieron celebrando otras fiestas, que estuvieron celebrando otro tipo de actividades, que no le prestaron atención al mensaje que nos hablaba de los tiempos, porque así es como Pablo lo dice, tiempos y ocasiones. Tiempo se refiere al tiempo cronológico y ocasiones a las fiestas para saber en qué posición estamos y en qué tiempo y espacio de la humanidad estamos nosotros, como lo es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata en la cual hoy usted y yo estamos viviendo. Estos, dice, refiriéndose a los testigos, tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué es lo que está diciendo él en retrospectiva? Está mencionando a Elías, está mencionando a Moisés, está mencionando el tiempo de egipcio. Por eso ellos están entendiendo lo que está hablando en retrospectiva. Por aquel tiempo, por todo lo que hicieron aquella vez, hoy se está dando ya el último día de la ira, se está dando la última extensión de la misericordia. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando ya nosotros podamos observar de manera clara lo que el ser humano, tanto judío como gentil, transgredió, en ese momento nosotros vamos a tener más clara la visión de los hechos que nos han de venir. Voy a cerrar aquí para que tengamos una oportunidad de conversar acerca de esto. Después vamos a regresar y vamos a estudiar, a seguir estudiando en retrospectiva lo que Israel transgredió, lo que los gentiles o la iglesia gentil ha transgredido, y de esta manera nosotros, mis hermanos y mis hermanas, vamos a poder aprender de una manera más clara la posición en la que nos encontramos en este momento, porque en este momento estamos en una posición de un antes y un después. El arrebatamiento no se ha dado, la parusia no se ha dado, pero estamos parados en el momento donde el ángel, a través de Juan, nos hace a nosotros poder observar la posición que tenemos dentro de ese momento que está tan cerca,
en la cual podríamos quedarnos y pasar por ese tiempo difícil, por esa semana de la Shemitah, por esa semana de tribulación, podríamos quedarnos para pasar con los judíos a los cuales se les va a abrir el entendimiento. Pero no debemos olvidar que a pesar de que han sido sellados los ojos de los judíos, hay judíos que van conociendo a Cristo y Cristo los va salvando, como pasó el caso de los apóstoles y de muchos judíos que desde el tiempo que el Señor resucitó hasta la fecha han sido también llevados y han sido levantados a la presencia de Cristo. Porque la medición que se da es de manera general en cuanto a los que componen el templo, de manera general en cuanto a los que adoran dentro de ese templo y la forma en que adoran. De ahí que el Señor, cuando en Levítico capítulo 10 mata a Naab y Abiú, es porque se acercan con un fuego extraño, fuego que Él no ha pedido. Por eso estas personas son el ejemplo para nosotros, para ver que Dios no va a aceptar cualquier adoración ni lo que queramos hacer nosotros a nuestra forma antojadiza de hacerlo. Y de ahí que necesitamos ir a lo que se ha transgredido durante mucho tiempo, que se depositó en el arca, donde el Señor muestra lo que el pueblo como tal transgredió y nosotros como tal estamos transgrediendo. Uno son las tablas de la ley, que es los mandamientos, que es la ley de Dios. Eso se transgredió y dice, aquí está en el arca. Eso es lo que se está demostrando que el hombre transgrede. El segundo es el maná, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Cristo, el mensaje del día a día. Se ha transgredido tanto la ley como la explicación de esa ley, y la vara de Aarón, que representa justamente la dirección sacerdotal. Esas tres cosas se transgredieron y se siguen transgrediendo a la fecha. ¿Cómo se transgrede a la fecha? Uno, cuando se rechaza la ley de Dios, cuando se rechazan los mandamientos de Dios y decimos esto no es para nosotros. Segundo, la palabra de Dios, cuando el Señor le dice a la samaritana, dice que la salvación viene de los judíos y que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la tercera transgresión que se hace es justamente al sacerdocio de Cristo, que nos está diciendo que debemos de volver a los escritos, que debemos de volver a Moisés, que debemos devolver a los profetas, porque de él escribieron ellos, y que ahí no está la salvación, porque él lo dice muy claro cuando dice ustedes piensan que ahí está la salvación, pero ahí habla de la salvación, y la salvación es él. Debemos de observar el mensaje, debemos de observar la letra del mensaje, debemos observar el espíritu del mensaje y entonces poder pararnos en el centro, empezar a tomar el libro de Apocalipsis y ver hacia atrás y analizar el sendero por el cual estamos caminando y hacia dónde nos dirigimos. Es un punto sin retorno frente a la puerta de las aguas, donde nosotros tenemos que tomar una decisión: o estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Es un punto donde nos vamos a quedar nosotros caminando justamente en aquello que el hombre ha rechazado de parte de Dios para sí, o lo acepta y lo toma y continúa en la dirección correcta. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, y la otra semana, el próximo lunes, van a ver cómo nos vamos a profundizar en estas figuras en retrospectiva, donde todos los juicios que se van dando, todos los hay que se van dando, son consecuencia de un acto en rechazo al sacerdocio del Señor, un acto en rechazo a la palabra de Dios, un acto en rechazo justamente a su ley y a sus mandamientos. Voy a cerrar, terminamos de grabar hoy con lo que tenemos.